un acuerdo con los narcos, pues yo le voy a decir que me meta a mí en ese acuerdo. Fíjese que el SAT me fue a ver hoy a la casa de usted a las 10:30 y me negué a firmar. ¡Oh! Que no va a firmar, usted se tiene que presentar el día 18. ¿Cuántos millones me robé o cuántos millones no he pagado? No, no son millones. Entonces, ay, pues vaya usted a buscar a Gabino Cue, vaya usted a buscar a Rafael Moreno Valle, pero a mí, bueno. Pero fíjese usted que tengo unas tarjetas malvadas, estas tarjetas. Por esta tarjeta del Palacio de Hierro y por esta de Liverpool, tengo broncas. Adiós las tarjetas, a la basura. Me valen madre, no vuelvo a usarlas. Esta de Banamex me vale madre. A pagar en efectivo a partir de este momento. Me llevaron 5 años de tarjetas. Yo cuando vi dije, ¿qué es eso? Toda su documentación. Bueno, está pagado, ¿no? Sí. Queremos saber cómo le hizo para pagar ese dinero. Pues de mi salario, me sobra. ¿Tiene usted que ir el día 18 a presentarse para demostrar que usted lo de las tarjetas fue con su dinero? Le dije, no, puta, ¿con dinero de quién? Bueno, me doy. Y aquí me dejaron el documento que dice que no firmé. Y no firmé. No sé si esto sea malo o bueno. No, la verdad no sé. De verdad estoy así. ¿Sabe que no pude dormir del coraje de que me iban a ir a ver otra vez a mi casa? Y le digo, bueno, ¿y por qué no fueron al domicilio fiscal? Porque nadie lo conoce en su domicilio fiscal. ¿Cómo que nadie me conoce? No. Preguntamos si al que conocen es a un señor Enrique. Pues Enrique es el contador, el que tiene ahí todo el despacho es el contador. Pero no está usted nunca va. ¿Y a qué quiere que vaya? No, me doy. Yo creo que Osvaldo Santín se te pasó la mano. Meade se te pasó la mano. González Anaya se te pasó la mano. Enrique Peña, yo no sé qué pasó. Yo quiero nada más platicar rápido esto porque mis compañeros ya quieren irse. Yo hace muchos años me habló un señor Arturo Montiel para comer en los Canarios, porque me iba a presentar a Enrique Peña. Yo no sabía quién era Enrique Peña, ni la menor idea tenía. Bueno, pues ya llegué ahí y me dijo pues, que quería venir al programa pues cada 15 días o cada 8 días. Bueno, pues fue a los primeros debates, fue a 3 y puta, le tundieron, le dieron muy duro. Me dijo, no, esto no me gusta, yo quiero venir solo. Bueno, está bien, viene solo. Pues ya, iba solo, no tenía problemas, no tenía dificultades, pero yo creo que pues yo lo ayudé. Y de ahí fíjese que empezaron los problemas. También estaba Humberto Benítez Treviño, el día de lo de Montiel. De ahí me invitó ya como gobernador a la Guadiana, bueno, todavía no era gobernador, todavía no tomaba posición. Me invitó a la Guadiana de Santa Fe para ofrecerme la dirección de comunicación social y le dije que no, que yo se lo agradecía mucho. Entonces me dijo, recomiéndame a alguien. Le dije, no, mira, si te recomiendo a alguien y no funciona, pues voy a quedar como el cocol, ¿no? Me dijo, pues voy a poner a Enrique. No, ¿cómo se llama? A David López. Ay, no, le dije, ese es de la pelea pasada, no friegues, búscate a alguien que sea moderno. Eso me lo echó a torear al güey porque este güey pensó que yo lo estaba, pues de alguna forma cancelando. Yo ni me meto con el güey ese, pero bueno. Pero también quiero recordar que Roberto Calleja, mi súper amigo, un día Genaro Borrego me ofreció la dirección de comunicación social del Instituto Mexicano del Seguro Social, no la acepté. Le dije, pero tengo un amigo, ahí sí yo de baboso, ¿no? Que se llama Roberto Calleja y es brillante. Y ahora no me habla, porque pues no me hablan los de allá, de los Pinoles. ¿Qué le parece? Bueno, Murillo Karam dijo que Esteban Moctezuma iba a ser el próximo presidente de la República. Esteban Moctezuma, cada vez que se acuerda, pues le da risa. Porque ya sabe que los periodistas son así como muy raros. Nunca me equivoco, serás el próximo presidente. Y el próximo presidente pues no fue. Pero mire, es el presidente de la continuidad, no lo entiendo. Que no tiene carisma, ¿a poco Luis Echeverría tenía carisma? López Portillo sí, eso sí, ni hablar. Pero Miguel de la Madrid no tenía ni presencia. Salinas de Gortari era inteligente, pero no tenía carisma. Y además ni ganó, como dice mi cuate. Ya es mi cuate Manuel Barlet, no, ¿verdad? No, ese güey me corría cada rato, no es mi cuate. Pero él dice que no sabe, porque en ese entonces, pues cuando dijo que
se había caído el sistema. Pues ¿cuál sistema si no había redes, güey? No, nos la aplicó a todos. Bueno, le regalaron Puebla. Recuerda usted que él nació en el Portal Hidalgo número 21 y a los 6 meses sus papás se fueron a vivir a Putla, Oaxaca, a trabajar, y después se fueron a vivir a Tabasco. Lo hicieron gobernador y por eso todo el mundo decía que era tabasqueño, pero cuando le dijo a Salinas, ¿qué me vas a dar? Pues dame Puebla. Y le dieron la gubernatura de Puebla y robó todo. Pero a ver, lo del carisma, ¿quién más está? Después no. Después de Salinas venía Zedillo. Zedillo, cuando se mencionó que podía ser candidato en Baja California, dijeron, puta, no gana ni una alcaldía, güey. Y terminó siendo presidente de la República. Fox, el mejor. Nunca he visto a nadie mejor que Fox. El mejor candidato que he visto en mi vida. A la Bastida había que llevarle las preguntas. A Fox no había que llevarle nada. Había que invitarlo y llegaba, se sentaba y discutía. Bueno. Felipe Calderón, pues yo voté por Felipe Calderón para que no ganara López Obrador, pero Felipe Calderón, no, pues ni cómo ayudarlo. Y lo de Peña, bueno, pues ya, lo de Peña ahí está. Pero así que carisma, no. Sacó Broso lo de las frases, y ahí está, arriba y adelante está mal. No es de Luis Echeverría. Luis Echeverría se la baja de Gardiner, que es uno de los libros allá en los Estados Unidos que se vendía mucho, pero la frase es maravillosa, arriba y adelante dice todo, ¿no? Y yo soy el que hace la solución, somos todos. Y la otra, la de Miguel de la Madrid, era no sé qué, de la renovación moral de la sociedad, y eso no apareció en ningún lado. Puso a Paco Rejas y no agarró, pero ni un charal. Haga de cuenta Araceli ahorita, ¿cómo se llama? Areli, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La de la Areli Gómez en la Secretaría de la Función Pública, esa no agarraba nada, pero es hermana de un vicepresidente. La Sheinbaum, pues no sé si vaya a ganar o no vaya a ganar, pero pues ya la veo re difícil de que la vayan a ganar. Narro, pues es premio de consolación, o que además, ha de ser horrible, ¿no? Oye, no vas a ser presidente, pero te vas a hacer premio de consolación, candidato a la jefatura de gobierno. Pero estuvo peor la de Rubiel, con todo lo que se robó, se lo trajeron aquí de empleado. Pues digo, no se vale, porque ni es presidente del PRI, ¿qué es eso? Se van a enojar los del PRI. La amnistía de AMLO, no funciona AMLO, porque mira, un día Caro Quintero dijo, así lo dijo, a mí pónganme en la Secretaría de Hacienda y pago de volada la deuda. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la amnistía? Pues, ni los colombianos la hicieron, ¿no? Y le enseño rápido, oiga, esto está maravilloso, Este es el mejor anuncio que he visto en mi vida. México en transformación, todos los periódicos de circulación nacional que pues ahora ya no se venden. O sea, si usted no compró periódico, no va usted a ver esta maravilla. Avances sociales, menos pobreza, menos carencias, todo lo que ha hecho el Infonavit, todo lo que ha hecho. Ay, carajo, se lo voy a dar a mi esposa porque mi esposa dice que está de la fregada la vida. No, eres una negativa, Mara. Mira que todo está re bien. Y que me estás pidiendo más dinero que no te lo dé yo, mira, avance en la industria, en las exportaciones. Mara, es que tú no estás enterada de lo que pasa en la vida. Las prioridades de política exterior, aquí está, este es el que manda. Este es Luis Videgaray, ¿no? Sí, es el que manda. Es el que manda, pues para qué le damos vueltas, ¿no? Bueno, y papel couché. Enrique Vargas, papel couché también, es el de Whisky Lucan. Pues no, ya todo el mundo papel couché. La encuesta, esta es una encuesta maravillosa. En primer lugar, José Antonio Meade, con 88%. Puta, esta ¿dónde la compraste, Enrique Ochoa? Te juro que Meade, pero pues solamente que la hayas hecho en el PRI, güey. 88%. Paz, su madre. Y en segundo lugar, no, pues en segundo lugar viene Mancera, pero pues, ni ¿qué? Y en último lugar, ¿quién cree? Rafael Moreno Valle, Ratabala, que ha gastado más lana en la campaña que nadie. Yo creo que es el que más ha gastado. Ay, es que trae su librito con sus fotos de cuando él era niño. Y ¿cómo se llama? ¿La fuerza de qué? La farsa del cambio. ¿La qué? Es la farsa del cambio. La farsa del cambio, no le haga caso. Ella es de Morena, por eso usted no le haga caso. Ellos ya saben que están en contra de todos. Bueno, vamos con nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy. Está con nosotros Paola Migoya, Morena. Paola, mucho gusto, bienvenida. Si no agarras el micrófono, no te va a escuchar Rafael Moreno Valle.
Está abierto, está abierto. Sí, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto saludar a ti y a todo tu auditorio. ¿Que vas a ser Pues, presidenta municipal Pues en esas andamos. de Puebla? Claro. Yo nací en Puebla, yo Pues tengo yo que ir a tu también, toma de soy posesión porque no paisana. puedo ir. Pues ya sabes, tienes carta abierta ya. Pero hasta que ganes, ¿eh? Bueno, O sea, el pues, 2 en de julio. Pues mira, soy un perfil muy competitivo y yo creo que hoy tenemos una ciudad hecha un desastre gracias al PRIAN, sobre todo el gobierno de Ahora sí les Moreno quedó. Valle. Y realmente es una ciudad que está en primer lugar de pobreza urbana. La violencia, somos primer lugar nacional en Huachicol. O sea, robo de hidrocarburos. Pero eso es de Rafael Moreno Valle y del Cachetes, ¿no? Sí, el Cachetes claro, es su que socio. además Lozano dice que no lo conoce y que pues, ahora sí lo conoce. Y además ¿Quién es primer Lozano? promotor. ¿Lozano es panista o priista? Pues es ya el no de se Emilio sabe. Gamboa. Lozano es el Sí, de Emilio exacto. Gamboa, ¿verdad? Y ahora es ¿cómo se diría? ¿Meadismo? No seas grosera. No, meade, o mid, pero es meade. Sí. La Real Academia diría No, es en meade. las zonas rurales dirán meade. Exacto. Y pues nada, ahora con esto que nos venden a mí como la continuidad, pues continuidad de qué? Continuidad de corrupción, continuidad de violencia. Vamos a cerrar el año con el año más violento en el país. Más violento. Eso está terrible. Ni Calderón. Ni Calderón. 10% del Producto Interno Bruto nos cuesta la corrupción. Eso es, entonces, ¿qué nos está? Para mí, la epopeya esta que nos cuenta Mid ayer en su discurso de continuidad, de minimizar la corrupción, de minimizar, realmente no ha habido una fuerte inversión del Estado, es la menor inversión que ha hecho el gobierno en México. Estamos perdiendo lugares competitivos, no estamos siendo un país competitivo, vamos a perder lo que teníamos de la oferta, por más que quieran maquillar las cifras del turismo. México tiene que seguir, y claro, lo que nos está pegando es la violencia. Y pues ahora nos levantamos con el tema de que mañana en el Senado tenemos esta ley de seguridad Ya interior, pasa, que ya dijo que mañana ya pasó. pues ya dijeron que ya tienen los Ya votos. está planchada. Y creo que eso es un grave peligro de militarizar, porque es sistematizar la violación de derechos humanos. Creo que lo que sí se debe de hacer, que sí se podría, es profesionalizar las policías. La seguridad no Hace debe 11 de años estar. nos dijeron la misma cosa y no Bueno, no ha sucedido porque no hay voluntad política. Pero Y en si gana muchos López casos, Obrador, ¿sí? pues yo creo que sí hay un tema del Plan de Nación que se presentó, que se trabajó, que realmente participamos muchas personas de otros sectores, porque cabe mencionar que pues yo soy activista, soy ciudadana, etcétera. Y Yo por también eso, soy ciudadano. claro, yo creo que todos somos ciudadanos, pero claro que hemos hecho una labor política y que queremos a México y queremos que México Muy realmente bien. se salga de donde está, que es la corrupción y una muy mala competitividad. Muy bien. Pablo Trejo, PRD. Pablo, mucho gusto. Bienvenido, Pablo. Buenas tardes, Nino. Buenas tardes a los compañeros de la mesa, al auditorio. Pues mira, ya empezamos a escuchar algunas propuestas. Había un comercial por ahí que decía pan con lo mismo, ¿no? Y parece que vemos lo mismo. Hablan de un combate frontal a la corrupción. El asunto es cómo. Eso lo dijo Entendemos que, digo, nadie va a estar en desacuerdo en combatir la corrupción. Incluso el costo del que habla Paula, de 10 puntos del PIB, son 1.740.000 millones de pesos, para que lo entienda el auditorio, que si los tuviéramos, los pudiéramos aplicar en las políticas públicas y mitigar la pobreza y una serie de cosas que pasan en el país. Pero además de las propuestas, y además la propuesta la hizo MID, pero el Banco de México recomendó eso, atacar los dos grandes problemas, que es el combate a la corrupción y la violencia que se está viviendo en el país. Bueno, aderezado a eso, tenemos la inminente aprobación de la Ley de Seguridad Interior, Ya mañana. que es verdaderamente terrible lo que va a pasar, porque se le va a dar a las Fuerzas Armadas todas las facultades sin ninguna limitantes, y vamos a tener la información de los operativos que realizan bajo el resguardo de ellos mismos, o sea, limitadas al acceso público. Ya los organismos internacionales de derechos humanos han señalado claramente que es terrible eso, porque estamos cayendo en cuestiones que se manejaban en el Cono Sur hace algunos años y que pudieran derivar en una violencia institucionalizada hacia los ciudadanos. Hay que tener cuidado, rompemos los equilibrios. Era Argentina y Brasil. Así es, rompemos los equilibrios y eso es muy grave. Ojalá y los legisladores, antes de aprobar la ley, puedan ajustar ese asunto de transparencia. Ya Emilio dijo que va.
Y cuando Emilio dice que va. Bueno, pues es Para eso tiene una humilde sugerencia, Nino. Para eso tiene... ¿Cómo se llama el que dijiste? Pues el del PAN que dijiste. Javier Lozano. ¿Lozano es del PAN? ¿O es de...? Es un PRIAN. Bueno, es de quién... Ahora que gobierna el PRIAN. Nadie los está invitando a hablar. Ya. Muy bien. También nos acompaña el día de... Uy, no, vamos con el PAN por alusiones. Luis Manuel Muñoz, Partido Acción Nacional. Luis Manuel, mucho gusto. Al contrario, también muy agradecido también. Saludo con todo afecto, desde luego también aquí los miembros de la mesa y desde luego también a todo tu auditorio muy agradecido precisamente por esta oportunidad. Yo creo que nos estamos encontrando obviamente con algo que ya hemos visto anteriormente. Una elección de Estado, por un lado, que tiene altos índices de violencia, la corrupción rampante, un México totalmente distinto al que en esta elección de Estado ven. Ellos viven en un México totalmente distinto al México que vivimos todos los ciudadanos. Lo he comentado varias veces. Básicamente los ciudadanos estamos abandonados a nuestra suerte. Estas autoridades no nos han ayudado en nada. Se ha dicho aquí también, desde luego, y coincidimos en que este año es el año que va a cerrar con unos índices de violencia tope, récord, que no se han visto en más de 20 años. Y también tenemos por ahí otro México que nos habla Andrés Manuel López Obrador de un México en donde hay que ser laxos con los capos, hay que, no sé, es demencia. Entonces estamos ahorita en medio, los ciudadanos, es una demencia, por Dios. Estamos en medio entre la violencia, por un lado, con una elección de Estado, un paraíso bien raro, y la demencia de Andrés Manuel López Obrador. Estamos en medio y no nos gustaría, obviamente, que terminemos pisoteados nuevamente como ha sido en la historia de nuestro país, que nos llevan entre las patas, algunos que toman decisiones equivocadas por las razones más inadecuadas, por decirlo de esta forma. Luis Manuel, eres muy negativo. ¿Tú no vas a creer entonces que MIT tenga 88% de aceptación? ¿Qué dice la encuesta de... Yo también me puedo pagar unas encuestas. Yo también no puedo es pagada. Claro. Bueno, puedo participar en alguna encuesta en la que yo mismo puedo ser candidato a, no sé, si quieres, alcalde de aquí de la demarcación Cuauhtémoc, y puedo estar pues con la el tenemos 94. vacía, se Claro nos va que ese sí, güey, pues se yo va puedo lento, tener Reyes Heroles. 96% de aceptación. Muy Desde bien. luego que sí, cualquiera puede participar de esta manera. Mario Estrada, PRI. Mario, mucho gusto. Buenos días, Nino. Muchas gracias por la invitación. Gracias a los compañeros de la mesa, que es muy interesante ver cómo cada persona expresa sus ideas. Pero fundamentalmente yo veo muchas negatividades en lo que se expresa. Mira, efectivamente hay cosas que suenan a veces hasta como que ya enloqueció la gente, ¿no? ¿Qué pasó? Yo creo que ya López Obrador enloqueció. ¿Pero por qué? No, ¿cómo es posible? Ya no quiero imaginar que los Abarca ya estén libres y los Guerreros Unidos que masacraron a los 43 de Ayotzinapa, libres y además con cargo público por una amnistía enloquecida del líder de Morena. Pero ¿no? Caro Quintero dijo que él pagaría la deuda. Pues sí, a mí déjenme sembrar mi marihuana y yo me encargo de pagar la deuda. Bueno, Sembrando mi eso marihuana. dijo. Pues a lo mejor y sí lo convierten en secretario de Agricultura, ¿no? Pues se ve que es bueno. Este O el Pepe Chapo. Calzada sufrió ahorita lo que digo yo. La verdad, sí raya en la demencia. Pero bueno, él es el que con su dedito dice que sí, que no, cómo, de qué manera. En fin, creo que realmente, independientemente de lo que se dice, que México está viviendo unos índices de violencia terribles. Oye, sí, estamos en... No. 20 años nunca habíamos... Mira, ni con Calderón. Sí, Peñalandia. Ay, sí, por favor. Sí, pero- Nos Peñalandia. despertaste, cabrón. sí, pero a lo que voy es a lo siguiente. Ni la demencia. ¿Qué se propone? ¿Qué se propone para acabar con esa violencia? La demencia. Quienes la asumen como su reto máximo para obtener su logro político, o simplemente captar
la posible anuencia del auditorio o de los votantes a ese partido político. Lo que se propone es hablar de que las cosas están mal y mal y mal y mal, con un ánimo pesimista, diciendo el de enfrente es el que hace las cosas mal. ¿Dónde está mi folleto? Sin que siquiera planteen una solución razonable, congruente, posible. Ninguna. ¿Quién te dijo que está mal? Lean esto para que aprendan. No, aquí dice que está bien. Y en papel cuché. Aquí dice esto. ¿Qué tiene? ¿Estás en contra del papel couché? ¿Quieres papel batalla? Es muy económico, nosotros no usamos eso. Ya. Bueno, Yo te defiendo. yo lo que buscaba era Dice todo. el qué y el cómo. es Bueno, una pues ganarle, encontré en la respuesta de López Obrador Te lo vas a la fusilar. idea de una amnistía general para toda la Eso no delincuencia dijo, y ahorita hay que organizada. aclarar que Lo no dijo, dijo. lo dijo sin duda. dijo amnistía, Lo dijo, por favor. estoy estudiando la posibilidad de que esto. No dijo amnistía, perdón. Da la impresión de lo que quiere es atraer el capital del narco, ¿no? Para la campaña. Eso puede ser. No des ideas. Bueno, pues a lo mejor. Moreira te está Entonces, escuchando. Es posible. Más que los candidatos posible. del PRI. Yo creo que definitivamente ese camino que López Obrador dice que está analizando, pues no es más que una ocurrencia otra vez. ¿A poco Pablo más Escobar de se lo puso de la mismo. mano ahí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya lo echó a andar. Que este tipo de cuestiones deben de ser motivo de un análisis profundo, serio, responsable. De la fuente. Posiblemente Estados Unidos no esté equivocado cuando está legalizando la marihuana y posiblemente vaya más allá en un lapso de tiempo no muy largo. Lo único que te pido es un favor, no toques a Trump porque me quitan mi visa. Tú habla de todo sobre lo que quieras. Correcto. Bueno, yo creo que la verdad es que el pueblo de México merece mandatarios serios, Muy bien. candidatos serios, responsables, congruentes, que no pretendan gobernar con ocurrencias, y menos si la medicina va a ser peor que la enfermedad. Muy bien. Alejandro Sánchez Camacho, tú no lees periódicos igual que Fox. No, pues ahora Porque ya en por- todos los periódicos viene este encarte. sí, por fortuna o desfortuna ya. Lo puedes reciclar, es papel couché, no es cualquier papel. Sí, muy costoso. Ah, mira cómo está. ¿Tú tienes papelería? Bueno, Alejandro Sánchez Camacho, PRD, muy bienvenido. Te agradezco mucho. Un abrazo a todo el auditorio, a todo el equipo de trabajo. Y además de que es costoso, pues lo más grave es que en estas notas se aplica el refrán popular: de lengua me echo un plato, porque México en transformación y avance en 5 años de un gobierno federal que emana del PRI es una mentira. ¿Por Es un qué? A fracaso. ver, pues si ni lo has leído. Solo Ya lo por- descalificaste. Solo pongamos atención en un dato. Se hizo un compromiso de que la inflación para este año, que hoy prácticamente está a punto de terminar, la inflación iba a ser del 2%, máximo 4%. Este es el mes más complicado y estamos a 4.6% de inflación. Más. Y es posible, No. Es y es 10%, posible que se, que se No, no, levante no, más. estamos en 6.36. Y real 10%, ¿eh? Sería oportuno revisar las cifras que hoy se andan No, él publicando. dio la cifra antes de De irse. tal manera que eso es... ¿Estás hablando de Cárcens o del que puso Videgaray? ¿De cuál No, estás no, no, hablando? de la economía nacional, y eso es No, eso lo dijo lamentable Cárcens, porque eso lo es dijo un PRI, es un gobierno del PRI que fracasa rotundamente. Algo importante es que nos estamos enfilando a un año electoral para el 2018 que ya está en curso. ¿Ustedes van a perder Sin o van a embargo, ganar? Vamos a derrotar ¿A quién? al PRI. ¿Por ¿A qué mí? razón? ¿A poco Sí. vas a tener todo ese aparato de ayer? Tendrá toda la estructura de poder de un gobierno, pero ya no pueden engañar al pueblo de México. Tan solo en seguridad pública votaron la ley la semana pasada, pero incluso ya la ONU, a través de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, ya hizo un llamado al gobierno de Enrique Peña Nieto para que esa ley no se aplique, no se publique. ¿Por qué la va a aprobar Emilio? Emilio Gamboa dijo que ya la tenía planchada. Bueno, eso se dice, pero en la vida parlamentaria no hay nada escrito. ¿Cómo vamos a aceptar una ley de seguridad pública en 10 años que el ejército está en la calle? 11.
11 años, no se ha mejorado en nada la situación de la seguridad pública en la población, incluso en el consumo de drogas. Los niños de 12 a 17 años, en el 2011 era 1.5% en el consumo de marihuana y cocaína. Ahora, en el 2016, ese mismo grupo de edad aumenta a 2.9%. Es decir, no ha disminuido el consumo de droga, mucho menos el narcotráfico, mucho menos la violencia con el ejército en la calle. Hay un último recurso, la acción de inconstitucionalidad, y tiene facultades el Congreso, con 1/3 de los integrantes de la Cámara de Diputados. Pero hay que esperar. Es decir, ¿te acuerdas de Paoli Bolio? A la hora de votar le dieron 10 millones de pesos y dijo, tengo que ir a hacer pipí. Sí, entonces, la táctica parlamentaria de que sale. No, esa es del PAN. Esa no es tuya, perdóname. No, esa es de ellos. Qué moches ni qué nada, el Paoli Bolio. Por 10 millones. ¿Cuánto es echar una pipichada de 10 millones, güey? En fin, aunque ya se les queman las habas, sobre todo a Gamboa, no hay nada escrito todavía. Muy bien, también nos acompaña Fernanda Vallardo. Fer, PRI, mucho gusto, bienvenida. Nino, muchísimas gracias, ya te extrañaba. Muchas gracias por la invitación. Yo no te extrañaba porque te vi ayer. Es correcto. Allá anduvimos. La verdad es que muy contentos de entrar a saludar a los compañeros de la mesa. Bueno, ya estamos en diciembre, ahora sí ya se nos acabó el año, a muy poquitas semanas de que todos estemos en el pavo seguramente. Pero bueno, yo contenta, por eso imaginarán la voz porque hemos andado en la corredera todos los días. Se te oye padre la voz, se te oye padre. De veras se te oye padre, pero se te oye padre. Gracias, Nino. Pues contenta, la verdad es que ayer tuvimos un gran evento en el partido, un gran evento para poder hacer el registro de manera formal de nuestro todavía precandidato, habrá que esperar los tiempos de... ¿Cuándo es candidato entonces? Solamente harían falta algunos dictámenes y algunas reservas, pero todavía no en un par de días. Siguen precandidato. Sigue siendo formalmente precandidato. Entonces, pero en algunos días ya tendrá ahí su formato que dirá que él es el candidato y arrancará seguramente la campaña, o bueno, la precampaña el 14 de diciembre. Entonces ya estamos a nada de que esto arranque. Es correcto, es correcto. Hacen fechas y todo. Sí, ¿Van a ganar? Claro. No, la verdad es que no tenemos duda, Nino. Mira, a diferencia de los compañeros, y creo que ayer el doctor Meade lo expresaba muy bien, sin duda hay muchos retos todavía en el país, muchos y muy grandes, que en efecto no se acaban en 6 años. Porque la verdad es que también lo que hemos hecho es cada 6 años intentar recomponer e intentar hacer las cosas distintas. Borrón y cuenta nueva. Exactamente. ¿Qué es lo que propone el doctor Meade? ¿Cuál fue parte del discurso de ayer? No se trata de eso. De lo que se trata es de darle continuidad a las cosas que han funcionado y las cosas que han servido y las cosas que han hecho que el país avance. Y sin duda habrá muchas cosas que se tengan que cambiar y sobre las que tendremos que trabajar. Entonces, ¿qué se decía ayer en el discurso que me parece importante? Por supuesto que el país se mantiene como una potencia, como un país competitivo, como un país que sigue creciendo, y aun cuando tenemos hoy, por ejemplo, inflaciones que no están dentro de las cifras que a nosotros nos gusta. La verdad es que es una inflación de un dígito, es una inflación controlada, y la verdad es que hemos ido avanzando en muchos temas. Recientemente el presidente Peña anunció el incremento del salario mínimo, que sin duda aún es un reto, y claro que nos gustaría que el salario pudiera ser todavía más alto, pero vamos haciéndolo por partes, no es inconstitucional. Entonces, la verdad es que ha habido muchos avances en materia sobre todo económica que han permitido que el país le siga yendo bien. Y lo segundo, la verdad es que con los gobiernos del PRI lo que siempre vemos es estabilidad, es generación de empleos. El presidente Peña, como ningún otro presidente, ha generado en estos últimos 5 años 3 millones de empleos. ¿Y por qué es tan importante, Nino? Porque en la medida en que los mexicanos tengan empleos, y tengan empleos bien remunerados, y tengan garantía de poder estudiar, de poder llevar el alimento a sus hogares para que a las familias les vaya bien, justo lo que vamos a ir desincentivando es que la gente se vaya al otro lado, que se vaya y que encuentre como una salida fácil irse con el narcotráfico. Que nosotros podamos tener seguridad y que podamos tener empleos y que podamos tener educación, eso permite que las familias continúen unidas, que podamos vivir en armonía. En fin, esas son las cosas sobre las que también se tiene que trabajar para justamente erradicar estos índices en los que los niños siguen incrementando el consumo de drogas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, creo que ayer se dieron pasos muy claritos para poder decir lo que el PRI propone es seguir con estos pasos de transformación, pero con estabilidad, y no
poner a nuestro país en una clara desventaja como la que presentan esas alternativas mesiánicas, populistas e irresponsables que todos conocemos, que no solamente hablan de perdonar a gente infame, sino además claramente, y lo he expresado en muchas ocasiones, pues poner al país en un grave riesgo. Javier Bonilla, Partido Acción Nacional. Javier, mucho gusto. Muchas gracias, Dino, por la invitación. ¿Te fuiste al Verde con el Niño Verde o con Sesma o con quién? No, es un gusto personal. Es que el Verde ya no está con el PRI en la Ciudad de México, ya está con ustedes, El ¿no? Estado de México tampoco. Pero que sí va a ir con ustedes, dice Sesma. No creo, pero Que se iba al frente, decía. no creo, pero bueno. Oye, bueno, pues tres temas muy importantes. El tema de la Ley de Seguridad Interior, yo creo que es un tema que se tiene que analizar. Está terrible. No, es que mira, por un lado tiene cosas realmente positivas y yo creo que por otro tiene cosas muy negativas. ¿Qué es lo que apunta a Cienfuegos? Así es. Estoy de acuerdo. Porque la parte negativa es que efectivamente no hay indicadores, por ejemplo, para medir el tema de los derechos humanos. O sea, te dicen que van a respetar los derechos, o sea, pero ¿con base en qué? Realmente no existe. Y tenemos malos ejemplos. Y luego tenemos ejemplos, por ejemplo, apenas hace unas semanas de los marinos que secuestraron a un empresario y que al final lo tuvieron detectado, lo terminaron liberando, o como el caso, por ejemplo, en Puebla de estos guachicoleros que agarraron, que estuvieron a punto de matar a los soldados, entonces el otro cuate por defenderse, pues lo mata y después ya lo quieren llevar a una corte, y entonces dices, bueno, entonces ¿de qué lado aplica los derechos humanos? ¿Del lado de la gente que está defendiendo al país o del lado, en este caso, de los delincuentes? Entonces yo creo que para buscar un justo medio, yo creo que está un poquito difícil, está un poquito complicado. Yo creo que es una medida que están tomando yo ahorita. Escuché ayer a Eduardo Sánchez, lo entrevista a Bloomberg, y entonces a mí no me gustó sus respuestas, porque al final dijo, es que yo soy hijo de un militar. Pues qué padre que seas hijo de un militar y que vivas la milicia y que sepas mucho de la milicia. Pero estaban discutiendo el tema en cuanto a los contenidos y a lo que representa. Claro, ¿no? y otro temor dicen es que se va a militarizar el país. Digo, la gente que no sale, yo creo, de la ciudad o de las zonas urbanas, no se han dado cuenta que el país está militarizado. Digo, yo se me toca a Zacatecas, a Coahuila, a Tamaulipas, a Sinaloa. O sea, faltan soldados para combatir el Ayer tema de estaban seguridad. hablando de 56,000 que están ahorita. Pero realmente, veas, son verdaderamente, y yo ahí sí, a mí me ha tocado estar en estados en que realmente son muy complicados y que realmente los soldados dan la cara por los ciudadanos que han rescatado gentes que han sido secuestradas, que han sido violentadas de todas maneras. Entonces, es muy complicado, el la verdad. DN3 es en donde nosotros nos quitamos el sombrero y se los agradecemos. Es que mira, eso fue DN3. Fue en el 71 más o menos, cuando de alguna manera el gobierno le pidió un apoyo para precisamente un plan de emergencia para este tipo de siniestros, y fue cuando ¿cómo se llama? El ejército implementó el plan de DN3. Hoy esto es un éxito. Entonces, yo creo que no se trata nada más de aprobar por aprobar. Yo siento que es una cuestión más, al final de cuentas, la percepción de la seguridad siempre va a ser un tema de percepción. Ellos no investigan, punto. No investigan. No Punto. investigan, inclusive. Además no es su trabajo ni su papel. O sea, y una de las actividades principales es precisamente hacer actividades de policía, de prevención de delito, o inclusive hasta de ¿cómo se llama? Participar en ¿cómo se llama? En diluir las mismas manifestaciones de carácter social, independientemente si tienen o no tienen brotes de violencia o no violencia. Pues yo veo muchos militares en Guerrero y mira en qué lugar están. Veo muchos militares en Sinaloa y mira en qué lugar están. Ahora mira, yo creo que esta es una estrategia política. ¿Por qué es una estrategia política? ¿Por qué? ¿Por las elecciones? Por las elecciones. Porque simplemente hoy se dice que el mes de octubre y todo este año es el más violento en 20 años desde que se tienen prácticamente Así es. Información de que se va midiendo en este caso la inseguridad. Entonces, el hecho de decir, oye, aprobamos una ley que va a combatir el tema de la inseguridad, yo creo que le genera ciertos beneficios políticos y de mercadotecnia, en este caso al gobierno, ¿no? Y por otro lado, el tema del PRI, digo, me parece muy bien que hayan tenido una fiesta muy bonita, ¿verdad? Pero yo creo que... ¿No te invitaron? No me invitaron. No me invitaron. ¿O no quisiste? No soy perista. Entonces, bueno, ni de los rebeldes del PAN o de los traidores del PAN. Yo creí que eras Lavalle, te estaba yo confundiendo. Yo creo que realmente los números que traen, que yo creo que sí puede salir un poquito altos. Ahí dice 88% a favor. No creo que traiga eso, pero cualquier aspirante a candidato a presidente o bueno, ni López Obrador. Es una burbuja en la cual ahorita cuando sale, hace todo despliegue, entonces en ese momento levantan y tiene un crecimiento. Pero yo quiero ver en enero, en febrero, en marzo cómo va a estar, eso se va a caer. Y no es porque tenga una buena o mala campaña, simplemente porque así se leen las encuestas. Oye, te platico una de José Luis Durán. Sale una encuesta altísima. Y le digo, oye, José Luis, en Naucalpan está altísima la encuesta. Es que llevaba yo a los encuestadores atrás, güey. Y todos iban por él. Paola. Pues bueno, yo creo que aquí hay una distorsión otra ¿En vez. qué? En que nos dicen que es mesiánico, etcétera.
Nosotros somos el único partido que presentó un plan de nación con una ruta muy clara sobre cómo atender. Y esto no son ocurrencias, perdón, pero aquí participaron 400 de los especialistas más altos de este país en su área, porque yo estuve ahí, yo participé. Bueno, 399, ¿y tú? No, 400, no, porque cada quien en su tema. El mío fue desarrollo social con el tema de jóvenes construyendo el futuro. A mí lo que me preocupa, y eso es el tema, no son ocurrencias, y eso es lo que siempre quieren atacar y desvirtuar un trabajo que se presentó el 20 de noviembre en el Auditorio Nacional, y creo que ahí está el documento, y el documento ha sido visible para todo el mundo, y ahí está. Lo que creo que es gravísimo es que nos hablan de MID como que su mejor cualidad de MID es que no es priista, es lo mejor. Y es panista. Oye, ¿no viste una caricatura que dice? Sí. No soy priista, vota PRI. Exactamente. Y dice, a ver, ¿cómo? No y eso soy priista, te habla de la PRI. debilidad de un prismo, que lo peor del PRI es ser del PRI. Entonces, ya la mejor cualidad que encontraron en MID es que pues es el menos priista de los actuales, ¿no? Para mí, ¿qué es continuidad? Hoy tenemos una inflación de casi 10%, una devaluación del peso de más de 35%, un crecimiento no mediocre, lo que le sigue, del 2%. ¿verdad? Ese es el país en llamas que nos está dejando Peña Nieto, y que es la continuidad que nos propone 10%, lo que nos cuesta ese billón que hablábamos. ¿Eso qué es? Eso les está robando en salud. Eso está robando en educación, que por cierto, salimos reprobados en PISA, porque a pesar de ser el país de la OCDE que más invertimos en educación, ¿por qué salimos mal? Porque se va todo en pagar la cúpula de corrupción de la Secretaría de Educación Pública. Y eso no lo digo yo, eso está ahí para todo el mundo, y por eso no seguimos avanzando. Para mí me da terror que seguimos en una continuidad con MID, como si en el país no pasara nada. Y hoy, de veras, sí que sí estamos en un riesgo absoluto de que evidentemente no podríamos tener estabilidad. Dicen estabilidad, ¿cuál estabilidad? La violencia, que son narcogobiernos, que muchos señalados del PRI, ahí está lo que salió de los Moreira y de tal, yo no lo digo yo, ahí está lo que dicen. Entonces, ¿de qué me habla el PRI? ¿De qué continuidad me está hablando? Y por eso muchos decidimos entrarle a Morena, porque sí queremos un cambio verdadero, y creo que vamos a ganar el 2018. Yo le comentaba a Ifigenia ahora que dijo que por qué no la alianza de las izquierdas. Dije, sí, si se hace la alianza de las izquierdas, arrasa. Pero López Obrador no va a querer dejar de ser candidato. Entonces, pues yo no creo que Mancera vaya y le diga, ay, sí, acepto que tú seas el candidato. Está por verse, está el peso. Eso no se va a hacer, ¿verdad? Eso no se va a hacer. Yo lo veo creo muy... Que todos yo no creo que Mancera vaya a aceptar. Mancera es del PRI, es más del PRI, pregúntale a Peña. Bueno, el problema es que Mancera... Lo increíble es que todo el mundo ahora es priista. ¿Se dan cuenta? Yo también soy priista. No, por sus hechos los conoceremos. Bueno, mira, Nino, traemos una serie de cuestiones que sí hay que detallarlas. Por ejemplo, hablando de las continuidades de las que se ha hablado aquí, ¿se acuerdan de la campaña? Y tú decías de la campaña, de te lo firmo y te lo cumplo. Bueno, pues resulta que se ha cumplido menos del 30% de eso. ¿Eso es darle continuidad a eso? Pregunto, ¿no? ¿Podemos decir la propuesta de los polos? Pues claro, podemos decir fuentes. Y están las fuentes. Por ustedes mismos. ¿Pero de dónde sacamos el 30%? Pues nada más hacemos el análisis de todos los compromisos que firmó, ¿sí? Sí sé cómo se sacan los porcentajes. Sí, claro. Mi duda más bien es a partir de qué estudio. Pues de las mismas secretarías, Fernanda. Si te das cuenta, cada una de las cosas que firmó el presidente, ¿sí?, van relacionadas con una Secretaría de Estado. ¿Sí? Por ejemplo, el famoso tren, que todavía no corre un metro y ya tiene muchas anomalías. Tiene 70, es el que cuesta 79 mil millones. Ándale, que se caen las ballenas y cosas de ese tipo. Exacto, ¿no? Que ya se cayeron, o sea, ¿no? Además. Digo, no es que no queramos hacer un análisis. Oye, yo te voy a preguntar, te voy a platicar una cosa que yo la viví con Peña. Peña, todo lo que ofreció en el Estado de México lo cumplió, porque iba con cada uno de los asuntos que iba cumpliendo, iba apareciendo.
Entonces, cuando llegó a mi casa a ofrecerme la dirección de comunicación social, que imagínate, todo un aparato, y dije, en la madre, ahora sí vinieron por mí, me dijo, vente de director de comunicación conmigo. No, de veras te lo agradezco, Enrique, pero yo no sé de eso y pues, la voy a regar, ¿no? Me dijo, Nino, es muy fácil. Tú tienes que llevar el conteo de lo que voy cumpliendo porque todo lo que ofrezco lo cumplo. Y yo quiero que tú seas como un speaker. No le sé, la verdad no le sé. Pero sí cumplió. Mira, en el Estado de México lo llevaba renglón por renglón, ¿eh? Aquí se desfasó. ¿Qué pasó? No sé. No lo sabemos. Pero mira, los compromisos que firmó con la sociedad civil no. Y después hablamos de los indicadores económicos que ya Paola los ha señalado claramente y que las fuentes ponen el Banco de México. Sí, ¿no? no La misma Secretaría de Hacienda dice el Banco cuando de hablamos México da 6.34. cuando hablamos No, pero hay una cosa real que una real que no la da el Banco de México. por eso, de todos modos, el 6% es una inflación que no se había planteado en los indicadores macroeconómicos. Es que venía 3.0 cuando llega Carstens. ¿Sí? Y entonces, miren, lo que estamos viendo es una dislexia entre lo que se dice y lo que se hace, y también tenemos dislexia legal. Dicen, se incrementó el salario mínimo. Qué bueno, el salario mínimo debería de estar en 394 pesos para que una familia pudiera vivir bien, con todas las consecuencias económicas que eso trajera y asumirlas y a ver si es cierto que somos tan buenos en economía. Por un lado. Por otro lado, eso no es cierto. No Eso generó inflación, en el colectivo de cohesión social. No generó inflación el incremento a la gasolina. No, que no se iban a aliar. Entonces, no nos hemos aliado, pero es que es evidente, pues hay coincidencias. No, que no se iban a aliar. Miren, es evidente porque las cifras ahí están y las coincidencias se tienen que dar porque estamos diciendo lo mismo, simple y sencillamente, los empleos. Bueno, pues ¿cómo contamos los empleos? Hablando de fuentes. ¿Cuál es tu fuente, Fernández Lims? Donde dan de alta y dan de baja. Sí, es la que como da si Miguel, fuera- es la sí. que da Miguel, es la que da Pues Miguel. sí. Entonces sí son 3 millones, ¿no? Nada más que en la realidad, cuando me informamos. Pero son menos. Millones 300. Lo que no han Informales. dicho que el 80% son de menos de 2 salarios mínimos. Así es, ese O sea, es. por eso. O sea, Ese salario mínimo deberían de quitarlo y poner salario digno, carajo. Es que cada vez que oigo salario mínimo es así. Ahí te van una bicoca para que más o menos sobrevivas. y miren, cuando hablo de la dislexia, Limosna. me refiero también, o sea, tenemos tantas leyes para combatir la corrupción, y yo coincido, qué bueno que se combata la corrupción, qué bueno que sea una oferta o una propuesta, ojalá y se haga, porque tenemos años escuchando eso y no se ha hecho. Sí, hay tantas leyes que no se cumplen y tenemos tantos gobernadores en otros países con el dinero que se llevaron de aquí, que sería muy bueno que Pues alguien ayer el hiciera Washington algo, Post lo dice, que no se combate en México la corrupción. que tuviéramos la certeza jurídica. Y luego cuando hablamos de la ley de seguridad interior, pues fíjense que estamos equivocando los caminos. Sabemos que hay causas y efectos. Estamos tratando de atacar los efectos jugando a los policías y ladrones. Y el problema de esto es que cuando tú juegas a los policías y ladrones, hay muchos daños colaterales. Ya lo vimos, ya lo hemos vivido. ¿Por qué la violencia no se ataca en sus causas, ¿sí? Con inteligencia? Bueno, es mucho pedir, ¿verdad? Con inteligencia deberíamos de atacar eso. ¿Qué quiere decir? A mí, ¿sabes qué me Necesitamos afecta? empleos, Que sea al educación, cuarto para deporte. las 12. Claro, Eso es lo que y me cuando preocupa. tienes que salir a dar otra cara, que es cuando entonces, ahora sí vamos a hacer bien las cosas. No, hombre, tendríamos que hacer bien las cosas siempre. Y entonces, como que pierde Peña. legitimidad todo lo que estamos comentando. Entonces, vaya, yo creo, y con esto concluiría esta intervención, cuando hablan de perdonar a gente infame, yo digo, sí, de verdad, Hay uno- espérame, de verdad, No, que, Dios qué mío. bueno que piensen ¿Cómo así. gente infame? Ojalá y lo apliquen de manera general, porque nada más es cuando alguien provoca una nueva idea, porque es una provocación de una nueva idea, ¿sí? Es cuando se le dejan ir encima. El asunto no es ese, el asunto es qué hacemos para que no perdonemos a esta gente infame en general. No, No, pues nada no va a más. perdonar nadie, no Está friegues. Moreira. Bueno, los por eso. Moreira, Pero exgobernadores están pristas. planteando nada más. de un A lado. ver, fíjate qué mala eres. Pregúntale a Moreira si puede ir a los Estados Unidos. No, pues no. Ah, pues no. Pero bueno, Pregúntale a Bartlett si puede ir a los Estados Unidos, ese es tuyo. pero era prista. Cuando lo hizo era prista. No es cuando ya aceptó que se le cayó el sistema. Van. Ya se purificó, acuérdate, ¿eh? Fue a la misa de la purificación. Así es.
No, es así, Fer. Pan, Voy a preguntarle después de la segunda mesa de purificación. Por favor. Son generosamente atractivas las propuestas que hace MID ante este evento, de darle continuidad a la corrupción, darle continuidad a la impunidad, darle continuidad a la violencia, así todo estable. Entonces, con estabilidad y continuidad. Me encantaría ver a MID ya en campaña, en la calle, pero fuera de eventos aislados, de eventos controlados. O sea, con la gente real. El de ayer era un efecto controlado y lo sabemos. Porque Claro, es un desde luego que sí. No, y también, por cierto, yo no sé, me gustaría, nada más como una idea y como una pregunta así al aire, ¿cuánto nos habrá costado al erario público ese evento? Para empezar. La nota. La nota. Bueno, pero o sea, no me imagino yo a mí fuera de eventos controlados en campaña en la calle. Sí, va a estar difícil. Va a estar muy difícil. Ahora bien, tú nos comentabas, perdón, disculpan. Ese es mío, ¿no? No me lo vayan a quitar. Claro, me lo voy a tomar prestado, no lo voy a Lo pueden dañar. comprar en todos los periódicos. Aquí todos estamos lo traen. viendo. Ya con eso vas a poder dormir México- tranquilo hoy en la noche. Dice aquí No, México después de lo que me hizo el pinche SAT, No, quiero- hoy fueron a mi casa otra vez a joderme. Ay, como no. si fuera un delincuente, ¿no? Ay, no dice SAT. Les No, presento, aquí no es es Peñalandia, por favor. Este está aquí. Pues México la segunda mesa de incluyente. purificación con López Obrador Altos ya. índices ¿Qué delictivos. pasó? ¿Qué Con pasó? feminicidios. Que no hay- Una discriminación rampante. México con educación de calidad. ¿En serio? ¿De veras? ¿Educación de calidad? ¿Dónde? reprobados México en próspero. ¿De dónde? O sea, con estas cifras, perdón, la verdad yo dudo mucho. México en paz. En paz, con este año de paz, o sea, ¿qué tipo de paz? ¿A qué se refiere? O sea, si con esto vamos a estar saliendo o un saque hacia la calle, con esto se está presentando en la presidencia de la República, francamente, reitero lo que dije al principio, estamos viviendo una realidad totalmente distinta. No vivimos en este mundo paralelo, ni del gobierno, ni tampoco de la demencia de un populista. PRI. Ya me lo están manoseando mucho. La idea de la continuidad. Lo dijo muy claro, Kira. Pero ¿cuál continuidad? A ver, ve las cifras. Es continuar todo aquello que ha Dios santo. funcionado. No, yo sí creo que no. Y en No, eso estamos funcionando. no vienen las locuras de aquel que pretende cambiar todo por la mera idea de cambiar. Vamos a continuar, y así lo señaló, todo aquello que ha funcionado. Y lo que ha funcionado, de eso, Dime qué ha los funcionado. mexicanos... En serio, Bueno, por favor. permíteme. Si alguien tiene manera de probar que no son 3 millones de empleos los que se han generado en esta administración, así como lo señaló el presidente Peña, bueno, pero que muestre pruebas, porque hablar por hablar, Es como dice el jalar compañero, cifras, sí están los que 3 si los millones, señores- pero mal pagados. Sigue. les voy, mal pagados. les voy a dar otro ejemplo. Mal pagados. La ley de seguridad interior. ¿Que no la militarización empezó con el PAN? Cuando Y los entonces sacaron ahora los la vamos a cuarteles. legalizar. Los militares a la calle. Y ahora la vamos a legalizar. Empezó con el PAN. Pero a ver, dime, ¿de qué manera? Entonces la ¿De continuidad qué del manera PRIAN. podríamos nosotros entender la no presencia militar en las calles con esas organizaciones a las que pretende perdonar el señor O López? dice el ¿De qué compañero, manera se ¿dónde podría está el entender? enfoque de derechos Permíteme. humanos? Dame la oportunidad de darte ahora referencias. ¿Qué es lo que pretende hacer? Que como yo llego a la presidencia y no soy delincuente, los demás tienen que decir, es bueno ser así. No, la delincuencia piensa distinto. Y eso no es posible cambiarlo sino Está muy difícil con eso. un espectro de tareas, empezando desde la formación inicial, desde la educación. Y esta educación es la que se está promoviendo de que sea distinta a lo que se ha dado Hay en un ejemplo estos muy tiempos. claro. Colombia con Santos. Salió y perdió. Porque le dijeron, no, estos cabrones nos mataron a nuestros parientes. ¿Cómo los vas a perdonar? Por supuesto. Acuérdate de los de Santos. Ya quisiera yo Claro, pensar que pero le digan eso no se está a la proponiendo familia, así, se a la sacó de familia. contexto, como todo lo que dice Ya quisiera Andrés yo Manuel. pensar que le fuesen a tocar la puerta para obtener su voto a una familia a la que se le secuestraron
a un familiar. Y eso no es lo que se está proponiendo. Y fíjate bien, vuelvo a repetir. estoy ya estudiando la manera de que le voy a dar amnistía a estos, que por cierto tuvimos la suerte de poderlos llevar a la cárcel, pero los voy a perdonar para que todos Eso no vivamos dijo ayer, en paz. Perdón, pero esa es la idea, no. y si no, por favor revisa ese Ahorita. libro. ¿Qué es lo que también es muy interesante ver? Efectivamente yo coincido contigo, Nino, tienes toda la razón. Se debe pugnar, se debe luchar, se debe hacer lo que tenga que hacerse desde la política pública para instituir el salario digno. Ahora, ¿de qué nos lamentamos? Es que el salario es de tal cantidad, cuando que no hay uno solo empleado que gane el salario mínimo. Hay unos no que lo sí, ganan, los no lo famosos ganan, 3 millones no de lo ganan, empleos de y para Peña. eso necesitaríamos ver un recibo de pago. No, te lo platico rápido. Los meseros de los restaurantes firman el salario mínimo, pero se llevan las propinas. Los que cargan la gasolina en las Ganan. gasolinerías No necesitan salario los de las gasolineras. Bueno, y si no, No, hagan las la propinas, prueba. las propinas. Hagan la prueba. Un jornalero, No, por ejemplo. No, ahí es diferente. No ahí es hay- diferente. Oye, en No las hay pago fábricas, por en las recibo. fábricas sí, esos 3 millones de empleos. Definitivamente y perdón, ahí están no. las O sea, no puedes boletas del generalizar. IMSS. No se puede generalizar. Yo estoy de acuerdo. Desde luego que no, porque hay muchas formas. Ahora, ¿qué representa 88 pesos en Tijuana a qué representa 88 pesos en el sureste? Es una diferencia enorme. abismal. Pero bueno, lo que sí se debe pugnar es por establecer un salario digno. Eso. Y eso, sinceramente, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué es lo que se pretende entonces? Yo creo que se pretende entrar a una campaña electoral de manera seria, responsable, asumiendo ideas y compromisos. Porque eso de decir, por ejemplo, no, hombre, ya ves que dijeron que lo del tren, bueno, pues también dijeron lo de la línea 2 y miren en qué terminó. Qué buen negocio. Bueno, pues Pablo mencionó lo del tren, pues ahí le pongo. ¿Y el socavón? Ahí le devuelvo ¿Y el socavón de la el corrupción? negocio de la, Pero ese de la línea 12. de la línea ¿no? 12 se me hizo un error terrible porque Garrafal. ¿qué tenía que hacer el metal con la madera? O sea, como que yo no le entiendo, pero digo, no se llevan. En fin, ese tipo de ocurrencias o ideas desfasadas de la realidad deberían de excluirse de la política nacional. Se necesitan políticas públicas serias, responsables, congruentes y adecuadas a la realidad, que puedan en un momento dado acercar lo idóneo con lo posible, el ideal con la posibilidad real de aterrizarlas para que México sea mejor. Esa es la idea fundamental. Pero el Tren México-Toluca Conciliarlo. entró por 21,000 Ya se nos millones de olvidó pesos. ¿Cierto? el socavón. No, en aduana. en De aduana. eso, Pero eso fue, ahí se robó nomás 2,000 de millones. eso podemos hablar fue a largo y 79. tendido, por de eso. las obras, de cómo van No, sí, incrementándose los 79. precios. Y es porque se ejecutan por presupuestos anuales. Entonces, efectivamente, Ese ya, ahora la corrupción se llama así, hombre. no estoy haciendo votos por la corrupción. Estoy totalmente en contra de ella, pero tiene sus que veres y los empresarios lo saben y quienes se dedican a analizar y a auditar las obras públicas llegan a esa conclusión. Los precios, en la medida en que se incrementan de la materia, los materiales que se van utilizando, obviamente requieren. Y los moches. claro. Alejandro, ¿estás en desacuerdo con la continuidad? Te pregunto, ¿quieres continuar? Hay que reconocer, Y ahorita me hizo así, me hizo la Britney Spears. hay una Te la pregunto ahorita. hay una crisis, También, no. hay una crisis en el sistema de partidos en el país. Y esta crisis atraviesa una línea, lamentablemente, de corrupción. De tal forma que en un ambiente así, ¿cómo es posible que las instituciones que deben dar certidumbre en este tema en contra de la corrupción se encuentran en una situación también de crisis? Es decir, el Sistema Nacional Anticorrupción, la FEPADE. No, pues si no tenemos fiscales. Este es el tema.
No tenemos fiscal general de la nación. Ese es el tema. Hay un proceso ahorita de el nombramiento de la Auditoría Superior de la Federación en el Congreso de la Unión. Hay 41 en el casting. Es decir, Y el que va a ganar ya lo sabe. Entonces van 40 a hacerle el caldo gordo. Emilio dice... La semana pasada fue detenida la votación del Sistema Nacional Anticorrupción en San Lázaro. Sí, pero es que César Camacho no juega golf, no friegues. es decir, hay una situación acéfala en las instituciones que tienen que garantizar una lucha contra la corrupción. Si bien esta crisis del sistema de partidos nos toca a todos, pero también se tiene que reconocer la crisis más profunda de falta de credibilidad es del PRI. Y esto la población ya no lo acepta. El Estado de México en la elección reciente fue un ejemplo muy claro. Allá con el 30% de la votación, el menor porcentaje, y el PRI está gobernando. A pesar de que es el menor porcentaje, la mayor votación fue Morena. Voto perdió con Delfina. Lo que está manifestando esto es que hay un rechazo categórico de la población a la forma como ejerce el gobierno el PRI. Quisieran ver una opción. Bueno, pero ¿quién ganó la elección entonces en el Estado de México? La ganó, perdóname, la ganó Erubiel. Al Higinio le dio una lana para que se hiciera güey. Y mira, le fue re bien porque ahora es el presidente de Morena en el Estado de México. A Cepeda le dijo, tú declinas, güey. No declines, ahí está la lana. 500 millones de pesos. Y a la señora Josefina, aunque vengan estos a gritar, no ha podido comprobar los 1,000 millones que le dieron más que 880 millones. 120 es lo único que comprobó y 880 se los robó. Este es el eje. Así es, ¿verdad? Este es el eje. No hagas esas caras. Es el eje que atraviesa. Es el eje que atraviesa algo que lastima a la ciudadanía en general, la corrupción. Y más del gobierno o de partidos políticos. Les va a ganar la Ciudad de México a ustedes. ¿Qué quiere ver la población? Yo estoy seguro de eso. ¿De qué? Quiere ver una opción de izquierda, pero unificada. De tal manera que no está de acuerdo con un ejercicio de gobierno del PRI, porque incluso, aunque hay esta crisis en el sistema de partidos, los que están con una mayor manifestación de corrupción, pues ahí está Moreira, ahí está Duarte, ahí está Yerrington y más exgobernadores que pudiéramos señalar. Sí, pero Yerrington no tiene a Riquelme. Finalmente, en el tema de la ley de seguridad pública. No, seguridad interior. Nosotros no estamos de acuerdo con la militarización, los militares en la calle. Felipe Calderón, que inició esta estrategia, más de 120,000 muertos, como si fuera un país en guerra. Somos un país en guerra, real. Y esa misma estrategia la continúa Enrique Peña Nieto. De hecho, por Afganistán, somos segundo país que reiteramos, ni bajó los índices de consumo de las drogas, ni tampoco la violencia en las calles. Por eso, sí es importante sumarnos a que en el Senado un exhorto para que no se apruebe esta ley. Y en caso de hacerlo, estará el recurso de la inconstitucionalidad. ¿Cómo llega la heroína? Yo me pregunto, ¿cómo llega la heroína hasta Chicago? Sí. Porque nosotros nada más la entregamos en la frontera. Y de ahí hacia arriba es de los gringos, ellos la administran perfectamente, no tienen ejecuciones, no tienen muertos. Sí. Gracias, Nina. Mira, yo retomaría un tema que acaba de salir a colación, porque creo que es importante y me parece que además es importante para la ciudadanía. En efecto, hay una crisis de credibilidad de los partidos políticos y, por supuesto, de los políticos. En general. En general, sin duda. Y la gente allá afuera, claro que está cansada, claro que está aburrida de políticos corruptos, de políticos que no hacen bien su chamba, de políticos que les mienten. Y la verdad, Nino, pues el día de hoy no es una muestra distinta. La gente está cansada porque tenemos políticos que con una mano en la cintura, hoy por ejemplo, vienen y arrojan datos, y lo digo con mucho respeto, que yo no sé con base en qué y con fuentes de dónde pueden tener. Y me parece que es un deber y un compromiso no desinformar a la ciudadanía, al contrario. Creo que en el PRI hemos sido muy claros y lo hemos planteado los dos.
Y lo hemos hecho en esta mesa y en mesas y en las mesas posteriores y en las venideras. Sin duda los retos que todavía afrontamos en el país son muy grandes. Sin embargo, sí se han dado pasos hacia adelante con los gobiernos del PRI y con el gobierno del presidente Enrique Peña. Entonces me parece que es equivocado que le digamos a la ciudadanía que eso es falso, por un lado. Segundo, Nino, decirte, sin duda, ¿qué es lo que nosotros vemos? En el PRI no solamente se ha logrado la consolidación de temas económicos, de que seamos un país competitivo, de que seamos un país con estabilidad, no solamente en lo económico, también en lo político. Yo les invitaría, de verdad, a toda la gente que tiene hoy la dicha de poder escuchar este gran debate, que también se informe de lo que está ocurriendo con nuestros compañeros de América Latina y lo que está ocurriendo en esas democracias a las que llegaron los que hoy se están convirtiendo en dictadores. Y no solamente lo vemos en Venezuela, lo estamos viendo en las transiciones como la que está pasando en Ecuador. Exactamente. Bolivia, entonces, Nino, Nicaragua. Esos sí son países que están enfrentándose a crisis. Lo que nosotros no vemos desde hace años. Crisis democrática en México no la vivimos, perdón. Tenemos un sistema muy bien planteado. Mira, a mí me preocupa Honduras, porque Honduras es un país muy tranquilo. Con una ley sin fiscal anticorrupción, con una ley de seguridad que nos quieran echar al Estado seguramente, digo, a los no militares. Es eso. A ver, y se trata nuevamente de un tema de desinformación. Que creo, y a ver, para eso funcionan estos sistemas, y para eso funciona pues, el poder llevar a las diferentes cámaras legislativas la discusión de las leyes. ¿Qué es lo que se está proponiendo en materia de la Ley de Seguridad Interior? No queremos militarizar al país, al contrario. En el PRI tenemos claridad que el momento en el que sacó a los militares a las calles, se sacó a que hicieran una chamba que no les toca. Que no sabían. Y por supuesto, claro, que no tenían por qué hacer. Se prepararon para eso. Imagínate un soldado que le digas, tienes que empezar a investigar. ¿Yo por qué? Pues si yo no soy policía. Es correcto. Los militares siempre se han sentido por arriba de todos. Y tienen razón. Cuando sucedía con la información, ¿por qué no comparten ustedes la información con los policías? Porque son corruptos. Así decían los militares. Los militares, de veras. Yo creo que esa estabilidad que tenían los militares era magnífica. Sí, claro. ¿Y qué es lo que se está proponiendo? No solamente que se pueda ir ordenando este regreso de los militares a donde tienen que estar. Y para las tareas para las cuales... Eso no está en la ley. Perdón, Fernanda, léelo. Eso no está en la ley. Y para lo cual los militares fueron reconocidos. Es al contrario, es al revés. Si me permiten, por favor, es que falta de respeto. No, bueno. Bueno, me permiten, en su turno hablarán. Gracias. Es un debate, ¿no? Entonces, si es un debate, perfecto. Entonces, para abrir la mesa y poderlo hacer en el resto de las intervenciones. A ver, Nino, ¿qué es lo que propone esta ley? En efecto, que los militares puedan dedicarse a la chamba para la que fueron creados. Lo mismo que las policías. ¿Qué es lo que necesitamos? Que los gobiernos locales también tengan las atribuciones muy bien puestas y que verdaderamente puedan tener policías profesionales, policías que no sean corruptos y policías que en realidad puedan ofrecerle no solamente seguridad a la ciudadanía, sino además puedan ofrecerle confianza, que es lo que hoy no tenemos. Y por esa razón es que seguimos teniendo a los militares allá afuera realizando su chamba. Entonces, Nino, creo que sin duda la gente por eso no está convencida, por eso la gente hoy está molesta con los partidos políticos, porque la chamba que nosotros tenemos que hacer no la estamos haciendo. Hay que transparentar, hay que hacer, por supuesto, un ejercicio mayor de rendición de cuentas para que la gente pueda estar muy bien informada, pero sí es nuestro deber y es nuestra obligación, y la ciudadanía debería exigírnoslo, poderlo hacer bien informados, con las fuentes adecuadas y diciéndole a la gente la verdad. Los retos en el país son muy grandes, sin duda, pero como gobierno no podemos solo. Hagámoslo en conjunto, hagámoslo con la ciudadanía, hagámoslo con orden y con transparencia, como lo que se ha venido proponiendo y lo que sin duda se irá modificando y además robusteciendo. Mire, para que ya no se vuelvan a enojar nuestros invitados, ya no vamos a hacer este tipo de debates, ya vamos a hacer mejor debates con público, ¿no? ¿Qué le parece? Debates con público, y si es uno solo, pues es un town hall como lo hacen los gringos. Eso nos queda re bien. Deberíamos de impulsar eso, hombre. Bueno, le entramos. Sí. Cuenta con el apoyo, ¿eh? Entramos. Le entramos, ¿eh? Entramos también. TV Diario. Adelante. Órale. TV Diario. Sí, TV Diario. Javier Bonilla. Oh, bueno, es que la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Ay, no me acuerdo. Ay, no. ¿Cuál era? Ah, ya me acordé. Gracias. ¿Estás de acuerdo con la continuidad? ¿Quieres continuar? Yo te diría que sí, ¿verdad? Pero yo te preguntaría, ¿cuál es el principal problema que tiene este país? La corrupción. Y ayer, ¿quién fue el primero que estaba con la matraca diciéndole, mi presidente, The Champs. Romero de Champs?
y los petroleros. Entonces digo, eso es lo que queremos. Es que estás mal. Ellos fueron vamos a ganar. Vamos, a ver, hazlo tú. A ver, no es está mío, mal. me Yo te voy a decir una cosa, Yo no voy a cuestionar la forma de ¿cómo se llama? Del señor Meade, porque se me hace que puede ser una persona honesta, puede ser una persona decente, pero... Además eran pero ustedes. Pero también puedo creer... ¿Vas a votar por él? ¿Vas a votar por él, sí o no? No, es que no. ¿Es rebelde? Es que no. No, para nada. No, yo sí soy institucional. Qué malo, A ver, pues aquí el tema está. Queremos exactamente más de lo mismo. Él cuando llegó precisamente, cuando Rosario Robles dejó la Secretaría de Desarrollo Social y la tomó él, contó un chorro de corrupción y jamás la denunció. Cuando llegó haciendo exactamente lo mismo, ¿por qué no ha cuestionado? ¿Por qué no ha metido a toda tanta gente que evade tantos impuestos? A los del SAT. A la gente del SAT. Entonces digo, bueno, yo creo que ese país no lo podemos seguir adelante. Y a pesar de que el país se ha mantenido, pese a todas las condiciones económicas y sociales, hoy traemos otra vez hablando del tema de los números, y eso está a la luz de todo, y lo pueden checar en cualquier Coneval, pueden checar en ¿cómo se llama? En cualquier institución. Ahí están las redes. ¿Cuánto traemos ahorita, por ejemplo, de deuda? ¿Qué porcentaje del Producto Interno Bruto traemos? 47, 48, son 100,000 millones, 50%, más del 50%. Con Felipe se quedó en 34. Sí, Y brincó y a aquí 50. estamos a 50%. Estamos hablando de una cantidad exorbitante, otra vez el tema de la inflación, casi el 6.3, y eso está totalmente a la luz pública. Y lo que hablamos, el tema de los empleos, que sí es una fuente del Instituto Mexicano de Seguro Social, 3.300.000, pero casi el 80% son menos de 3 salarios mínimos. Creo que la gente no puede vivir así, y yo creo que eso es lo que mismo está obligando a que precisamente se haya el crimen, delincuencia, que empieza en el orden menor, como delitos del orden común, del fuero común, y ya terminan en delincuencia organizada, porque se vuelven prácticamente más en tema de delincuencia. Esto no lo podemos permitir. Y también, con todo respeto, las ocurrencias que tiene López Obrador tampoco son buenas. Digo, independientemente de cómo lo hayan dicho, cómo lo hayan interpretado, que si van a negociar o no van a negociar, que si van a darle o no oportunidad a los delincuentes ¿cómo se llama? De parar una estrategia ahí. Creo que eso ni siquiera lo tendría que haber mencionado, ni siquiera lo debe tener que citado. Y efectivamente, muchas de las cosas que está proponiendo, yo creo que son ya unas recetas viejas, pero al final del día no está diciendo cómo las va a hacer o cómo las va a solucionar. ¿Es populista? Demasiado, yo creo que exageradamente populista. Porque a Barack Obama le preguntaron y dijo que él era populista. ¿Eso es bueno o malo? Pues yo termino diciendo que ni el Barack PRI Obama, me acordé de ti, ni Morena son la solución para este país. Entonces, ¿por quién voy a votar? Yo estoy sumamente preocupado porque todo parece apuntar a una devaluación sexenal, a recuperar aquellos años en los que viene una devaluación sexenal que nos venía a dar a todos, señor. Yo creo que vamos a las conclusiones. Paola Migoya Morena, futura presidenta municipal, no digo de dónde. Ya, digo, para que no vayáis a tener problemas. Está bien, no, porque si no hay certificados de campaña. Mira, yo creo que lo más grave es que como es el Washington Post y el New York Times, ya declaran que el PRI está obstaculizando la lucha contra la corrupción en este país, y es cierto, nosotros lo hemos vivido. Para instrumentar el Sistema Nacional Anticorrupción, el primer obstáculo se llama el PRI. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó con lo de Odebrecht? Pues nada más y nada menos que corren a nuestro fiscal. Y al fiscal que debería de estar hoy investigando, lo corren. Esa es la respuesta del PRI. Esa es la continuidad que hoy nos propone el PRI. La razón fundamental del Estado, pues para mí es muy claro. Por eso es un Estado fracasado, es un Estado fallido. El Estado, la administración del PRI es un Estado fallido, porque hoy militarizar no es la respuesta. Que se quiten todo el enfoque de derechos humanos no es la respuesta, señores. Y eso es lo que nos está proponiendo hoy el PRI. Creo que lo que está proponiendo López Obrador es crecer sin deuda, es no más impuestos, es justamente transparencia, fortalecer, robustecer y el combate frontal con mecanismos claros de irnos contra la corrupción. No estamos proponiendo ninguna amnistía, perdón, eso lo sacaron de contexto como todo. Lo que se dijo es que tenemos que apaciguar el país, tenemos que encontrar mecanismos que se van a poner a debate. Los comos. No, los comos ahí están. Efectivamente, tenemos que hablar de legalización de drogas, tenemos que tener combate a la corrupción, hoy tenemos 98.5 de impunidad. ¿Cómo es posible que queremos combatir a
no se puede. Tenemos que fortalecer a los organismos del Estado. Ese es el Estado fallido del PRI, que hoy los jueces no están aplicando la ley. Y la ley se empieza, señores, porque el buen juez por su casa empieza. Hoy no he visto ningún gobernador priista que esté pugnando ni que haya regresado la lana. Y también ese es el tema. Porque cuando les han encontrado, ahí está Duarte. Pues ahí está Duarte con su señora gastándose millonadas en jarrots. No, por favor. Están separados. Eso es un juego jurídico. Y eso es un juego jurídico que todos los abogados y los A que sabemos. jarros vamos tú y yo. Ella no va a esas tiendas. Digo. Bueno, sí, bueno, me vi chafa. Hay pero bueno, coeficientes. sí, Hay coeficientes. Bueno, Son bandidos, no son tontos, ¿eh? Hay códigos postales. son bandidos y no son Muy bien. tontos, pero entonces, si me preguntas la pregunta de la continuidad, pues es un Estado fallido. El Muy PRI es el Estado fallido y No va no a queremos un Estado fallido. No vas a Queremos continuar. Morena 2018. Muy bien. Pablo Trejo, PRD, alcalde de... No. De Huixquilucan. ¿Por qué de Huixquilucan? No sé. ¿Tú eres de Huixquilucan, no? No, yo soy de Iztacalco, de aquí, de dónde la eres? CDMX. ¿De qué Iztacalco. delegación? ¿De qué delegación? ¿De qué Iztacalco, delegación? ¿Iztacalco? CDMX. Ah, no, ahí va. ¿Iztacalco? Ahí va el del transporte, ¿cómo se llama el güey ese? Armando, ¿no? Armando, ese va a ser tu jefe. No, bueno, es candidato de ellos. Ah, es de Morena, ya. Sí, claro. Puta, ya todos se fueron a Morena. ¿Quién se quedó del PRD, güey? Puta madre. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Yo voy a seguir trabajando. Alcalde. Está bien, está bien. Bueno, Conclusión. muy sencillo. Yo creo que hay cosas que son evidentes, como en el Principito, ¿no? Lo esencial es evidente. Y vemos el asunto de las cifras económicas. 52% de endeudamiento, el asunto de los 2 millones de pobres que pasaron de extrema pobreza a pobreza media, y los dos que crecieron porque no se han hecho otro tipo de políticas públicas, el 42 o 52% dependiendo de la cifra donde la Ellos manejaron 53 de la millones. población económicamente activa que está en la informalidad, y eso es producto de, desafortunadamente, de que no se han hecho las gestiones para generar los empleos necesarios en este país, porque además no estamos creciendo al ritmo que debiéramos crecer para generar esos empleos. Y lo que estamos viendo es una degradación de la economía, ¿eh? Después de que Zedillo puso en orden las cosas. ¿Quién? Zedillo, Ernesto Zedillo, eso sí hay que reconocerlo, ni no. Las Perdóname. cosas que se hacen bien. Fue hay que Gurría y reconocer. Bueno, Zedillo. está bien, Gurría. 7.0 de bien. crecimiento. Está bien. Bueno, cuando ellos pusieron en orden eso, Quedamos bien en y la transformaron la deuda externa en deuda interna y generaron una serie de situaciones macroeconómicas estables, es lo que le ha dado a este país la estabilidad en este tiempo. ¿Qué ha pasado en los últimos años? No lo hemos acabado. El endeudamiento ha crecido desproporcionalmente. Tenemos la inflación que había estado controlada, ahora estamos a punto de que se vaya a los 2 dígitos. Esperemos que no, porque entonces va a traer otras consecuencias. El tipo de cambio cuando empezó el sexenio y como lo tenemos actualmente es un porcentaje brutal. O sea, decimos nosotros que hay un deslizamiento, alguna cosa de esas, pero en realidad es una devaluación brutal lo que hemos vivido en estos 5 años. La pérdida del poder adquisitivo, que es del 70% en los últimos... No, ¿cómo va a ser falso? O sea, de verdad... Perdón, tu fuente, perdón, de verdad. No, bueno... No, de verdad. Y luego... La gasolina. Perdón, la pérdida del poder adquisitivo, perdón, es que sí, no Y- sé y cómo luego- lo están midiendo. a ver. No, es que deben ser ustedes un grupo de economistas que Por eso. seguramente están haciendo estos Mira, estudios. pues de nosotros verdad. sí fuimos No, a la sí me Facultad de gustaría saber. Economía, ¿no? Sí. Y sí podemos hacer esos estudios. Y hay fuentes, incluidos... 70%, de verdad, la pérdida del poder es neta, el 70%. Claro que sí, ¿Dónde dice? claro que sí. ¿Pero No, dónde Yo no dice? estoy hablando de este sexenio, ¿Fernanda? Entonces, acumulada. Desde Cedillo acá. A ver. Es el sexenio. Muy bien. Ya, concluye porque ya me tengo que ir. Finalmente, mira, Fernanda quería fuentes, ¿no? Sí. De las 266 propuestas que hizo Peña, solo ha cumplido 102. Muy bien. ¿Sí? Necesitaría 10 años más para poder cumplir sus propuestas. Eso es continuidad, No, por eso decir algo. Ese es un Ya. Y el otro asunto, ¿quiénes son los que tienen solo Concluye, estudios concluye. que fueron publicados en Sin embargo y en Animal Político? Muy bien. Y desliz, el que cometió mi hermana. Se llama devaluación. Desliz es el de mi hermana, que Sí. se llama Pedro. Sí, ¿no? ¿Tú de qué delegación?
Yo nací en Miguel Hidalgo. pero No, crecí no, en ¿dónde Cuauhtémoc. naciste? ¿Dónde vives? En Cuauhtémoc, en esta delegación. ¡Uta! En esta demarcación. Con este hay que estar bien porque ahí está la lana, ¿no? Pues no es donde roban ahí. Los del PRD robaban ahí, la Padierna robaba ahí, ¿no? ¿Y cómo se llama este cuate? El que está leyendo como Reyes Heroles. ¿Cómo se llama? Ay, ya se me olvidó, ya lo corrieron. Monreal, hombre. Que al final ¿Vas a ser aspirante o no? depende qué es lo que decide el partido. No está en mis manos. ¿Qué partido? No está en- ¿Ricardo? Sí, yo soy de Acción Nacional. Soy de Acción Nacional. ¿Ricardo? El partido. Sí, claro, pero. Pues dices tampoco que voy a no. sacar Lo que decida Ricardo. Exactamente, o el partido. ¿No estás en el frente? Es el partido. ¿No estás en el frente? Sí, claro que sí. Mi postura también es institucional. No, pues este lleva 2 cartas, este se va a Es ganar. institucional. Entonces todavía están en el método. Luis Manuel Muñoz, Yo conclusión. tengo muchísimo miedo, francamente, al futuro. Pienso, por ejemplo, en mi presente y el futuro de mis hijos. En que no venga, desde luego, más adelante, lo comenté hace un momento, unas devaluaciones sexenales. Porque estamos yendo para allá. Parece que estamos viviendo el México de los 80s, o sea, como que nos fuimos hacia atrás, y más incluso hasta más atrás. Estamos viendo, desde luego, toda la faramalla, que por cierto es muy costosa al erario público, de una elección de Estado. Nuevamente una película que ya hemos visto muchas veces, que nos ha llevado a más bien parálisis en la economía. Vemos también alta simulación, los agregados, como que ingredientes que nos están llevando, ¿no? Obviamente, bueno, pues funcionarios que evaden su responsabilidad, unos agarran y se fugan, luego aquí los atrapan, luego hacen como que los detienen, y luego hacen como que los procesan, y luego hacen como que los liberan. ¿Ese es Padre eso? Sí, no. Perdón. En el caso de Padres. ¡Perdón, se me salió! Aquí hay una diferencia. En el caso de los que han salido, por ejemplo, de Acción Nacional, él se fue a entregar. Ahí no lo tuvieron que ir a perseguir a ningún lado ni se fue a esconder. No es cierto. El que lo llevó se equivocó. Y el que lo llevó era empleado y es empleado del jefe Diego. Y fue procurador general de la República con Cedillo. Sí, pero no y le el pueden güey comprobar se nada, equivocó. No le pueden comprobar nada, ya va a salir, ¿eh? ¿A quién? Padres. Excepto lo de la presa, yo creo que ya. Pero se fregó. También estamos viendo una política económica y fiscal. Es honrado, Padre. Siquiera que regrese el agua, que le está robando todos los sonorenses. Eso es cierto. Y mira, si luego Sí, pues que ellos se- están o sea, en la este güey cárcel. hizo todo esto para que... Sí, pues están con en el están micrófono, todos no los sé, procesos. adiós. o sea. Ya, concluye, ya. Bueno, se echan a correr, hombre. ¡Viva por Dios. Padres! Ya. Finalmente, bueno, una política fiscal y económica totalmente voraz que está acabando y está detonando. ¿Cómo se llama el güey ese? totalmente Lozano Gracia, ¿no? Antonio Lozano Gracia. ¿Ya ves cómo sí sabe cómo se llama el güey ese? Fue mi abogado, ¿cómo no sabe? Pues ya, no te vayas a meter al bote, güey, porque ese güey se equivoca. Finalmente, yo creo que el camino o el rumbo que tiene que seguir México no es ni a través de la violencia del PRI gobierno, ni tampoco a través de la demencia de Andrés Manuel López Obrador. Gracias. Muchas gracias. Oye, y mira qué bien rimó, ¿eh? Mario Estrada, PRI, ¿vas a ser alcalde, vas a ser presidente? ¿Qué vas a hacer? No, Nino, yo ya estoy en la última fase de mi vida. Ah, eres doble Unos millennial. años, Doble millennial. Sí, porque antes decían que Y- tercera edad, ni madre, doble millennial. Seguiré en toda esta mi Yo soy actividad doble de los millennial. últimos 10 años, el análisis político y demás. Pero sí apoyaré al gobierno. ¿Vas a para votar que- por quién? Para que a través de la ¿Por quién vas a política, votar? Desde luego por el PRI y por José Antonio Emid y por los compañeros que tengan esa bandera de servicio público a favor de la ciudadanía, a favor de los mexicanos, porque eso es bueno para todos. Pero mira, se hablan de muchas cosas, sobre todo ese ánimo de pesimismo, ¿no? Ese ánimo de negatividad. Y cuando, por ejemplo, dicen, mira lo que Peña y Pemex y todo eso, bueno, hay menos pobreza. Bajó de 9.8, es el Coneval. Claro que hay derecho a decir no es cierto, pero hay que probarlo. Este es un dato del Coneval 2017, de 9.8 a 7.6. ¿Eso lo dice Coneval? Continúo. Pero están mal las cifras. Coneval. Te voy a decir por qué. Ahorita. Capacidad por calidad de espacios de la vivienda, de 13.6 en que andaba, bajó a 12.
Carencia por acceso a servicios de salud. Estaba situado en un 21.5, bajó a 15.5%. Si alguien quiere probar que esto es que no es cierto, bueno, pues que lo haga con fuentes fidedignas. Rezago educativo de 19.2 a 17.4. Y es el Coneval. A eso se dedica. Maquillando. Bueno, que ya lo probamos. Cuando se dice no es cierto lo que dices, el estudio de cuestión social, se dice de la siguiente manera: aquí están las pruebas. No, bueno, eso es. Si eso no es cierto, saber qué es lo que piensa la madre de familia que ahorita voy a hablar de algo que todo el mundo sabe. Durante los sexenios de Fox y Calderón, el precio del barril arriba de los $100. Sí, los excedentes. ¿Pero qué pasó en este sexenio? ¿Quién se robó los excedentes? ¿Qué pasaría con los excedentes? ¿Quién se robó los excedentes? Los excedentes petroleros. ¿Quién se los robó, Di? No lo sé. ¿Paco Gil? No lo sé. ¿Marta Sagún? ¿Y de definitivamente los hijos de los ¿Y Romero de Champs qué? Y lo voy a decir. Ahí está Romero de Champs, perdóname. Préstamelo. Y lo voy a decir con las palabras que se han mencionado en esta mesa. Porque sí te equivocaste. En donde dijiste que no hay riqueza, con 13,000 pesos de salario, Romero de Champs es rico. A ver tú qué. Muy bien. Ay, muy bien. ¡Bravo! Esta ley de la. Ayer aplaudía como foca. Esta ley de. Coneval. Esta ley de seguridad pública. Seguridad interior. Seguridad interior. Retroceso. ¿Quiénes plantearon las iniciativas? ¿Por qué no leemos? Fueron 64 iniciativas. De todos los partidos. A todas las organizaciones de la sociedad civil en contra, hicieron un estudio para sacar esta propuesta de ley de seguridad interior. Tienen a María Elena Morera. ¿Qué es lo que pasa? Todo el mundo está preocupado porque el militar que va y que entra allá en la montaña con un pelotón vaya a lastimar los derechos humanos de las personas que viven haciendo lo que comúnmente les enseñaron sus padres, que trabajar para vivir. No es cierto, no es contra ellos, es contra los que dedican a otras cosas y que han matado mucha gente. Pero hay que tener cuidado. A estos señores de la delincuencia organizada parece que pretenden, quienes están en contra de la ley de seguridad interior, parece que pretenden que lleguen. Oiga, señor, ¿lo puedo detener? ¿Me permite usted detenerlo? Eso no es así. Para eso hay una ley que no se está cumpliendo. No lo ha habido en ningún lado. De impunidad. Pero bueno, claro, permíteme concluir. Perdón. Mira, también habría que pugnar. Yo también. A favor de la sociedad, a favor de los mexicanos, porque sí, efectivamente se respeten los derechos humanos. No lo han hecho. Pero derechos humanos para los humanos derechos, no para los otros. Muy bien, muchas gracias. Los derechos son para todos. ¿De qué delegación eres? No pueden ser de Milpalta. ¿Dónde está el Ojos? ¿Dónde estaba el Ojos? Entonces, ¿Milpalta cuál es? La primera productora de nopal en la Ciudad de México y en todo el país. Entonces, ahí vas a estar. También de la producción de la Feria Internacional del Mole. ¿Es del Coneval? ¿Es del Coneval la información? No, esa es fuente propia. Entonces no es válida. Entonces no te creo. Alejandro Sánchez Camacho, PRD. Antes era el país de Foxilandia. Sí. Pero ahora es el país el PRI, país de las maravillas. ¿Qué es esto? Porque esto es una mentira. Más allá de... Está en papel couché, no friegues. Más allá de números, o de fuentes, o de estados de ánimo, el PRI es un ejercicio de gobierno nacional que decepcionó a la población de este país. Primero porque no hay bienestar en las familias en México. Ya se explicaron los números. La población, los ciudadanos viven con el Jesús en la boca porque la inseguridad pública no disminuyó, ni con militares en la calle. Al contrario, aumentó, que es lo más terrible. Claro, y lo más, es el estado lo más fallido. cruel, la población de este país está lastimada por los índices de corrupción, sobre todo que emanan del PRI. MID es un tapadera de la corrupción. Todas las instituciones donde él ha estado ha sido una tapadera de la corrupción. ¿Él también está en el Coneval?
No, está en INCO. No le digas eso a Juan Martínez porque viene acá y te revienta, ¿eh? Y tenemos en el otro tema de que los militares en la calle para nosotros, para el PRD, no son la solución contra la inseguridad pública. Ojalá y el Senado de la República hagan caso a la inconformidad que hay en el país, pero también a las observaciones internacionales como las que ha hecho la ONU. Para proteger a los de cuello blanco. Sí. Nuestro grupo parlamentario del PRD vamos a impulsar, en caso de que se apruebe, una acción de inconstitucionalidad en este tema. Finalmente, los ciudadanos están cansados, pero van a tener una oportunidad en el 18 para una opción no de derecha, será una opción de la izquierda. Órale. Oye, si estas cientos ven cada semana, cabrón. Correcto. Sí. Pero tú, ¿con quién estás? ¿Con el PRD, con el PAN o con quién? ¿O con Morena? Con la izquierda. ¿Qué es la izquierda? Si la izquierda... ¿Quién es la izquierda? Dime. Si la izquierda se unifica, vamos a decirlo, es el PT. Ah, estás en el PT. Es el Movimiento Ciudadano. Ese es un ratero Es el en la PRD. Naya. Es Morena. Ah. Toda esta izquierda, Yo con la también mano en la coincido. cintura, se Claro, derrota al PRI coincido. y también al PAN, ¿eh? Muy bien. Fernanda Vallardo, PRI. Conclusión, comentario final. Muchísimas gracias. Bueno, siempre es un placer estar con todos ustedes. Estamos a punto de terminar el año, pero sobre todo a punto ya de que todos tengamos ahora sí mucha claridad sobre quiénes serán los candidatos que abanderarán cada uno de los partidos políticos o en este caso de las alianzas electoreras como el Frente. Entonces ya tendremos mucha claridad de quiénes estarán al frente liderando los proyectos, pero sobre todo con mucha claridad de cuál es el proyecto de nación que se le propone a la ciudadanía. Y sobre eso haría mi conclusión, y no por un lado, y cerraría con este punto, pues bueno, no es dispar encontrar en estas mesas, pues bueno, percepciones tan distintas sobre lo que podría ofrecer el frente a la ciudadanía. Un frente que la verdad no comprendemos cuáles exactamente las propuestas con las que iría adelante. La verdad es que yo hoy sí veo un frente que no creo que vaya a llegar a la elección, cada día más peleados, cada día más desunidos, donde no se pueden poner ni de acuerdo para saber quiénes liderarán este proyecto, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel Ciudad de México. Y bueno, creo que no es malo pensar que el frente no pudiera llegar, insisto, porque me parece que es como un Frankenstein sin pies ni cabeza y que no logramos comprender, sobre todo por el proyecto de nación que pretendería ofrecerle a la ciudadanía. Por otro lado, bueno, pues la misma campaña que hemos visto ya desde hace muchos años, con un político que lleva muchos años, a eso sí, quién sabe de dónde, ¿verdad? Porque seguro no es de corrupción ni de falta de transparencia, pero a su rancho. Que no sabemos de dónde ha podido hacer campaña durante todo este tiempo y recorrido el país y hacer planteamientos que me encantará que en otra mesa, porque sí preferiría no interrumpir a Pau cuando se expresa, sobre todo a ti que te tocó participar en esto, que pudieras explicarnos un poquito más sobre este plan que tiene Andrés Manuel. Sí, pero si quieres en la próxima si nos ayudas, porque por ahí hubo un video. Claro, Nino, ya sabes que te tomamos el programa. Por ahí hay un video. Te tomamos el programa, Nino. No, muchísimas, como siempre te agradecemos la invitación. Esa postura de Estado. Golpes primero en las tarjetas, Hacienda encima. Yo en el programa, o sea, ya. Nino sabe que lo venimos a ver siempre porque lo queremos mucho. No, y porque siempre nos has dado la confianza de poder participar en tus mesas, Nino. Muchas Pero gracias. el día que quieras, está perfecto. Sí, sobre todo, no, lo digo en serio, para no interrumpirnos, porque me encantaría saber, hace algunos meses, y seguramente mucha gente tuvo oportunidad de verlo, Andrés Manuel hizo un planteamiento, me imagino que con mucha seriedad, sobre cuál sería su postura con los jóvenes y la generación de empleos para todos ellos. Y decía algo como: todos los jóvenes que quieran podrán tener un empleo, ¿no? Todos tendrán un salario de 3,000 pesos. Entonces hizo un planteamiento ahí que me pareció muy extraño, insisto. Ojalá que en otro momento tengamos oportunidad de platicarlo. Oye, pero te invito a conocerlo en la plataforma Proyecto 18MX. Más bien me refiero sobre todo a ese video, que no emanó de otra persona, sino del candidato. Además sí. Entonces me encantaría conocerlo, porque justo es a lo que vamos cuando hablamos de un populismo malo, autoritario, pero sobre todo irresponsable, Nino. Porque hablar de la obligación del Estado para poder emplear a todos los jóvenes y además garantizarles que van a tener ese sueldo, si yo fuera joven pensaría
muchísimo en poderle otorgar mi voto a alguien que está pensando que solamente por emanar de una universidad o de una institución de educación pública merezco un ingreso de ese tamaño. La verdad es que me parece irresponsable. Aquí lo que el Estado tiene que hacer es garantizar que los jóvenes puedan estudiar, que los jóvenes puedan acceder a escuelas que estén bien, que tengan una buena infraestructura, que verdaderamente tengan una educación de calidad, que el día de mañana puedan ser competitivos en el país y fuera del país, que puedan seguirse preparando, pero sobre todo que cuando no haya una generación que venga del gobierno o que venga de la iniciativa privada, existan las condiciones para que sean los propios jóvenes los que podamos emprender, los que podamos generar mayores riquezas para el país, pero sobre todo que podamos generar más empleos para la gente que vive en nuestro país. Esas son dos opciones a las que se enfrentará la ciudadanía el próximo 1 de julio de 2018. Pero te voy a decir cuál es la otra, Nino. La otra, la que encabezará, no tengo duda, el doctor Meade, que es un hombre, no sé de dónde sacan esas conclusiones, pero es un hombre que ha demostrado... democrático. Bueno, pues al menos el doctor no dice que pone sus aspiraciones en las manos de su partido, porque en el partido nosotros sí tenemos claridad cuando tenemos un objetivo muy claro y por supuesto que somos institucionales y responsables, pero sobre todo siempre con procesos democráticos como el que tendrá el doctor José Antonio Meade. Tendremos una convención de delegados y a partir del 14 de diciembre el doctor estará visitando a los más de 19,000 delegados en cada una de las entidades para poderles hacer un planteamiento sobre cuál será el proyecto de nación que pretende presentar y que pretende encabezar. Entonces, ¿qué es lo que busca el doctor Meade? Y que lo hará además acompañado por todos los priistas, de eso no tengo duda, poderle dar certeza al país como la que ha dado el presidente Peña. Y cerraría con algunas cifras y por supuesto con sus fuentes. Como en ningún otro sexenio, se han generado 163,000 millones de dólares de inversión extranjera directa invertida en nuestro país. Hemos pasado a ser el 8º país más visitado del planeta. Nino, se han reducido en mucho los números de mexicanos que viven en pobreza extrema. Sin duda, el reto todavía con la gente que vive en pobreza, que es muy grande en este país, es grande y a todos nos duele, no tenemos duda, pero en el PRI y por supuesto en el gobierno del presidente Peña no desestimamos el que la gente pueda salir de la pobreza extrema. Porque esa gente es la que hoy sí tiene comida en la mesa. Es gente que hoy, con muchas todavía barreras, pero sin duda puede ir generando mejores condiciones para que a ellos y a las futuras generaciones les vaya bien. Nosotros no desestimamos que la gente deje de vivir en pobreza extrema, al contrario. Sabemos el enorme reto que implicará que todos los demás que viven también en pobreza puedan tener un mejor país en el que les vaya bien. Y eso es lo que nos garantiza el doctor Meade, con continuidad, con estrategia, pero sobre todo con la capacidad verdadera, sin choros y sin mitos de que podemos construir un mejor país. Muy bien, muchas gracias. Tú ves YouTube, tú mira el de hoy y vas a ver tu voz y vas a querer tener esta voz para toda la vida. Maravillosa, maravillosa. No, empieza a gritar en todas las campañas porque se te oye padre. Javier Bonilla, Partido Acción Nacional, conclusión. Muchas gracias, Nino, por la invitación nuevamente. Y bueno, yo creo que definitivamente no podemos seguir con la continuidad y yo creo que eso es lo que le están apostando, a seguir engañando a la gente. Aquí lo veo muy claro, independientemente de las fuentes de la información, pero eso es una mentira muy brillosa, como de 150 gramos en Cuchela, ¿verdad? Para buscar México en paz. Y bueno, y está muy claro la portada, ¿no? México en transformación, ¿no? Y de repente ayer nos sacan con un video precisamente, muy bien producido obviamente, donde se habla Meade, un unido fuerte, exitoso, creemos en nosotros, sin sueña, como si estuviéramos en trabaja, crece, es el momento de poner a México en otro nivel, construyamos nuestra historia. Digo, no haciendo promoción, ¿verdad? Pero bueno, al final del día nos habla de una transformación que yo creo que no va a existir yo me gustaría que fuera en los menos años posibles, ¿verdad? Pero en 20, 30 años con este tipo de gobiernos no va a ser posible. Y yo termina evaluando y finiquitando este sexenio, precisamente como el sexenio de la corrupción, que de alguna manera no dejó crecer este país. Sería todo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Por si fuera el último, muchas gracias. Por si fuera el último, muchas gracias. Oigan, a ver, Osvaldo Santín, pues mi esposa se queda sin tarjeta por tu culpa. Osvaldo Santín, mi esposa se queda sin la otra tarjeta por tu culpa. Osvaldo Santín, perdimos también esta tarjeta por tu culpa.
no continúes mandando a tus abuesos a mi casa. Es mi casa, no es mi domicilio fiscal. 6 visitas en 8 meses. Por esas tarjetas, puta, voy a buscar a los rateros que gobiernan este país. Buenas tardes, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de usted, mi nombre es Nino Canún.